Pues nada, bienvenidos a todos los oyentes de Radio El Esplendor de la Verdad, Radio Fe y Radio Estrella del Mar de Nicaragua, las tres, y a todos los seguidores de Haciendo Lío, de este canal de YouTube. Hoy tenemos como invitada a Esperanza Puente Moreno, que es provida y conferenciante, y que nos va a dar su testimonio. Entonces la tenemos aquí con nosotros. Bienvenida, Esperanza. Gracias, encantada. Bueno, me dijeron que habláramos del tema del posaborto, que es un tema a día de hoy en el mundo tabú, es un tema del que no se habla y de hecho es un tema que se niega, sobre todo desde las instituciones que defienden el aborto y, por supuesto, de la gente que defiende el aborto, lógicamente. La realidad es que el posaborto existe. El posaborto es un trauma que ha causado por un aborto provocado y, y le ocurre a todas las mujeres. Ahora voy a explicar un poco cómo funciona, ¿no? Cómo funciona el tema del posaborto. Eh, a ver, las mujeres cuando nos enfrentamos a un embarazo inesperado, sobre todo lo que necesitamos es que alguien nos eche una mano, es que alguien nos escuche y nos oriente y nos acoja y sobre todo, pues si necesitamos ayuda, que nos ayuden. El aborto viene promocionándose me refiero abiertamente, para que se legisle desde los años 60, desde la revolución sexual de los 60, donde nos han dicho que bueno, pues una mujer es igual que un hombre y sobre todo que la maternidad es una carga y que para liberarnos especialmente del hombre, pues la maternidad nos sobra, ¿no? ¿Cómo han empezado, bueno, de alguna manera convenciendo a la mujer de que la maternidad es una carga? Con la anticoncepción. La anticoncepción que forma parte del negocio del aborto. El aborto es el tercer negocio del mundo que más dinero genera y desde luego abarca desde la anticoncepción, el aborto en sí, el negocio que se hace con los restos de los seres humanos abortados, eh, y luego, bueno, pues como a la mujer hoy en día, desde luego, desde los años 60 del siglo XX hasta ahora, lo que se hace es ofrecerle que las relaciones sexuales pueden empezarlas muy joven, y de hecho es así, cada vez empiezan más jóvenes las relaciones sexuales, pues lógicamente las empastillan antes, con la píldora las envenenan antes y luego retrasan la maternidad, porque primero la mujer tiene que desarrollarse, tiene que estudiar, tiene que vivir la vida, tiene que disfrutar de la vida y puede, por supuesto, tener hijos tarde, ¿no? El gran error, porque la realidad es que luego es más difícil, especialmente si llevas muchos años bueno, pues con el tema de la píldora, con el tema de los anticonceptivos que dañan nuestro aparato reproductor y bueno, nuestro cuerpo también. Entonces, ¿qué ocurre? Que luego no tienes o se dificulta el que puedas tener hijos y ¿dónde van las mujeres? A la fecundación in vitro, que es un poco, y hoy en día, bueno, pues a los vientres de alquiler que se han puesto de moda para cumplir el deseo de quiero ser madre. Y entonces, al final, la realidad es que cierra el círculo del negocio del aborto. Abarca mucho más, porque el aborto abarca también el tema de la prostitución, el tema de la trata de seres humanos, en fin. El negocio, la verdad es que es muy rentable. Y bueno, tal como siguen manipulando, mintiendo y engañando a las mujeres, pues al final lo que las mujeres nos estamos encontrando es, eh, primero, mucha soledad porque una de las cosas que han conseguido desde aquella revolución sexual en los años 60 hasta nuestros días, bueno, pues es engañar a la mujer y al final se queda sola y abandonada. Nuestra conducta ha ido cambiando y eso ha implicado más que nada problemas para nosotros. Mm, del tema del aborto, los que lo defienden, los que viven de este negocio, aprovechan la situación de que las mujeres que pasamos por un aborto provocado, por uno o varios, no hablamos de ello, no lo contamos. Es verdad que hoy en día
bueno, pues sí puedes oír a una mujer decir, pues yo he abortado y a mí no me pasa nada. Pero la realidad es que no cuentan cómo fue su aborto. No se oye en ningún sitio, ni ellas mismas cuentan, pues bueno, cómo fue ese proceso, ¿no? Desde que deciden abortar, por qué deciden abortar y todo el proceso que una mujer tiene que vivir desde que entra hasta que sale por la puerta de un centro donde se le va a practicar el aborto, sea un hospital público o sea un centro privado de abortos. Ese proceso es el que no se cuenta en ninguna parte, del que no hablamos las mujeres, porque es un proceso feo, es un proceso vergonzoso, es un proceso doloroso. La verdad es que no tendría palabras para describir ese proceso y, bueno, pues y además una de las cosas que más se encuentra en la mujer es que nadie la informa de cómo va a ser ese proceso. Pero tampoco nadie la informa, ahora que se ha puesto de moda el aborto químico para que abortes en tu casa, es otra manera de abandonar a la mujer, es otra manera de que la mujer viva un hecho en su vida traumático sola en casa, porque además si le pasa algo, la instan a ir al médico, pero la instan a no decir la verdad, a que no cuente que se ha autoprovocado ella un aborto. Quiero decir que en este tema, la verdad es que al final la dañada y la abandonada y a la que no le importa a nadie, especialmente una vez después de haber pasado por el aborto, es esa mujer. Al final, eh, el hombre, bueno, pues se le ha privado de sus responsabilidades y el hombre actúa en consecuencia. A mí a lo largo de los años, yo llevo 20 años ayudando a mujeres a seguir adelante con su embarazo, pero también llevo al mismo tiempo ayudando a mujeres y hombres que han pasado por uno o varios abortos provocados. La realidad con la que te enfrentas es la misma prácticamente en todos los casos, ¿no? Una vez que te han instado al aborto, una vez que te han dicho aborta, no pasa nada, es tu derecho, tú puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras, si no te viene bien ahora, pues abortas y ya está. Bueno, pues al final es un hecho por el que tú tienes que vivir tú sola, aun yendo acompañada a un centro de abortos. Hay una parte de ese proceso que los acompañantes se quedan en una sala de espera y tú tienes que pasar sola. Y luego, después del aborto, nadie quiere saber cuando lloras por los rincones por ese hecho de tu vida, ¿vale? Porque no es un hecho cualquiera. Al final, a pesar de todas las mentiras, de que no es nada, de que no pasa nada, de que es un grupo de células, de que es un tejido, de que no sufre, en fin, todas estas cosas que se siguen diciendo a día de hoy a través de Internet, en los centros de abortos, en fin, a pesar de todo eso, para la mujer eh, hay dos certezas absolutas que nadie le puede quitar. La primera es que cuando un hombre te embaraza, no te embaraza de lechugas, no te embaraza de algo que en un momento dado, si decides seguir adelante con el embarazo, vaya a cambiar y convertirse en un ser humano, sino que tienes la certeza absoluta de que te has embarazado de un hijo. Y si abortas, el tamaño que tuviera ese embarazo da exactamente igual. Da igual que estuvieras de 6 semanas, de 10, de 20, que de 30. Al final tu hijo es tu hijo. Y esa certeza no te la quita nadie del corazón. Por eso la dificultad a la hora de enfrentarte a la realidad después de un aborto. Y la segunda certeza, esta misma certeza la tienen los hombres. Los hombres cuando embarazan a una mujer tienen la certeza absoluta de que la han embarazado de un hijo, porque además también ellos tienen y también ellos pasan por un posaborto, ¿vale? Después de haber embarazado a una mujer, si este embarazo acaba en aborto, ellos también tienen su trauma posaborto. ¿Qué ocurre? Que el hombre sí es diferente a la mujer, eh, es diferente en tanto a su funcionamiento vital, en tanto a sus cuestiones psicológicas, es diferente en todo, o sea, en todo. Somos iguales en dignidad y deberíamos ser iguales en situación social, es decir, a igualdad de capacidad intelectual, las mismas oportunidades para hacer cosas en la sociedad. Eso es algo que no tenemos todavía y desde luego yo lo que veo es que no es que sea culpa del hombre, como dice el feminismo, pues es un poco culpa de todo, de todos, porque al final el comportamiento del hombre en el mundo actual
yo lo que veo es que el hombre está como perdido. Al hombre se le ha relegado de sus responsabilidades, al hombre se le ha relegado de su paternidad, de su masculinidad, y entonces, bueno, pues el hombre actúa. Si tú no educas al ser humano, el ser humano acaba comportándose, bueno, pues de una manera instintiva animal, como animales que somos, tanto hombres y mujeres, ¿eh? O sea, no es solo cuestión del hombre que se pueda comportar de una manera animal. Somos animales, pero somos animales educables, que tenemos la capacidad de razonar, la capacidad de pensar, la capacidad de aprender, de construir, de destruir, y bueno, pues eso de hecho es lo que nos hace humanos, eso es lo que nos diferencia del resto de seres animales o seres vivos del mundo en el que vivimos, ¿no? Que en este caso es el planeta, es el planeta Tierra. Y la realidad es que el hombre, como digo, también sufre ese posaborto porque también tiene esa certeza. Yo con respecto a esto, nos puedo contar, a lo largo de los años, me he encontrado con, bueno, pues con hombres que han hablado conmigo, que han reconocido que después de oírme hablar, pues que ellos han pasado por eso. Me acuerdo que en una ocasión yo tenía que viajar a Sevilla a dar una conferencia a la Universidad de Sevilla, llegaba tarde, en Madrid vivimos muy deprisa, y bueno, pues me cogí un taxi y le digo al taxista, mire, lléveme corriendo al AVE, el AVE es el tren de alta velocidad, digo que tengo que llegar a Sevilla, perdón, digo que tengo que llegar a Sevilla a las 11 a la universidad a dar una conferencia. Esto fue en el año 2009, en España estábamos en plena ebullición de la ley que luego salió en el año 2010, ¿no? Y entonces me dice, pues ¿de qué va a ser la conferencia? Pues del tema del aborto. En las mujeres, o sea, quiero decir, hay una situación que se quiere hacer legal y nos quieren decir que el aborto es un derecho y la realidad es totalmente distinta. Y me dice, bueno, la verdad es que eso es una cuestión de libertad. La mujer que quiera abortar, que aborte, y la mujer que no quiera abortar, que no aborte. Y le digo, mire, eso no es tan sencillo, porque al final una mujer después de abortar, pues acaba sufriendo mucho. El taxista, estábamos parados en un semáforo, se da la vuelta y me dice, bueno, la mujer que aborte, la mujer que sufra por haber abortado, que se aguante. Y claro, entendí que él había pasado por algún aborto y le solté la conferencia. Y ya cuando llegamos a la estación de tren del AVE, le digo, mire, si ya es complicado explicar a una mujer lo que ha vivido y lo que ha sufrido por pasar por un aborto, no le quiero ni contar lo difícil que es para un hombre entender por qué piensa, por qué llora o por qué se acuerda de un hijo que no ha visto, que no ha sentido, pero que sí sabe que ha existido. Y entonces me dice, ya veo que usted sabe de lo que habla. Hace 17 años yo aborté con mi novia. En estos 17 años no ha habido un solo día que no me acuerde de ese hijo que no tuve. ¿Y sabe usted qué es lo peor? Que es usted la primera persona a la que se lo puedo contar. Bueno, pues sobre el silencio que hay con respecto a las consecuencias y a lo que vivimos hombres y mujeres después del aborto, yo a este hombre le contesté, digo, pues mire usted, según las cifras oficiales, digo que son muchos más, digo, pero me voy a acoger a las cifras oficiales que da el Ministerio de Sanidad español. Hay 1,5 millones de hombres como usted en España. Digo que ya son hombres, es decir, 1,5 millones de españoles sufriendo por haber perdido un hijo en un aborto. Digo, pero de la misma manera hay 1,5 millones de mujeres sufriendo por haber participado en la muerte de su hijo. Digo, y la realidad es el desconocimiento que hay por el que pasan las mujeres y los hombres cuando se enfrentan a un embarazo inesperado y acaba en aborto. Porque además, a donde nos están llevando es que la sociedad está asumiendo, y de hecho en España ha pasado, en Latinoamérica está pasando, en Estados Unidos también ha pasado, pero en España en concreto, la diferencia, vamos, en España y en el mundo a fin de cuentas, la diferencia con tiempos pasados, es decir, el aborto ha existido desde que el mundo es mundo, desde que existe el ser humano. Pero es verdad que lo que ha cambiado a partir de finales del siglo XX para acá, con respecto a toda la historia de la humanidad anterior, es que hoy en día el aborto está aceptado como un derecho de la mujer y además que no pasa nada. Y desde luego, nada más lejos de la realidad.
Como os decía antes, lo que no nos van a contar es lo que vivimos las mujeres en ese proceso desde que entramos hasta que salimos por un centro donde se nos va a practicar un aborto, sea un centro privado o sea un hospital público. Los centros privados que viven de este negocio, en España y me imagino que en el resto del mundo, le llaman clínicas. Yo, a lo largo de todo lo que voy a hablar, no voy a llamarlo clínicas, ni a los que están allí les voy a llamar médicos. A mí eso me parece un insulto a la inteligencia. No, a mí no me curaron nada, me mintieron y desde luego no me ayudaron en nada en su momento. Que hace 25 años, bueno, yo me vi en la tesitura de enfrentarme a un embarazo inesperado. Claro que para contar una cosa hay que contar, hay que contar otra. Vamos a ver. Mirar, hace unos 25 años, años 80, bueno, pues en Madrid, voy a empezar por el principio. Yo soy de un pueblo pequeño de Castilla-La Mancha, ¿vale? Una región española que todavía hoy tiene resquicios, una región conservadora, es una región como que muy estructurada, donde, bueno, pues vivimos de una manera determinada. Pero hace 35 años, en mi pueblo, es un pueblo pequeño de la provincia de Toledo, se vivía como hace 60, 100 años en España, ¿no? ¿A qué me refiero? Porque cuando una mujer se enfrentaba a un embarazo inesperado y el novio no se quería casar con él, o el hombre que la había embarazado no se quería casar con él, era una mujer a la que, bueno, pues de alguna manera se la despreciaba y se la humillaba. En mi caso fui yo la que no se quiso casar, con lo cual peor todavía, porque en aquella época, en mi pueblo, que es un pueblo pequeño, entonces era más pequeño que ahora, entonces tendría que 1000 y pico habitantes, con lo cual, donde además nos conocemos todos, y además, cuando perteneces a una familia de clase media alta, hoy en día no tiene mayor importancia esto que voy a decir, pero hace 35 años sí había diferencia en pertenecer a una familia de clase media alta o pertenecer a una familia de clase baja, de recursos bajos de lo que se llamaba de clase baja, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en aquella época, cuando yo me quedé embarazada, en mi pueblo se quedaron otras 2 chicas de clase social diferente a la mía y sufrieron la mitad de la mitad de la mitad de lo que sufrí yo por pertenecer a la familia a la que pertenecía, por parte de mi familia y por parte de la gente del pueblo. O sea, yo durante 3 años, por no haberme querido casar, como digo, fue todavía mucho peor a que te abandonara el novio, pues claro, de mí se dijo de todo menos guapa. Pero de todo es de todo, desde que no sabía de quién era el niño, desde que me había acostado con se vete tú a saber con quién, desde que, en fin, lo mejor que yo podría escuchar en aquella época era que yo era lo que se viene a llamar una puta y bueno, y no tenía derecho a hablar, no tenía derecho a decidir, no tenía derecho a hacer nada. Yo me pasé 3 años de mi casa al negocio familiar y del negocio familiar a mi casa. Claro, esto implica un desgaste emocional brutal porque te hacen sentir nada y para mí fue un verdadero infierno, ¿no? Bien, para no hacer el cuento largo, yo llegó un momento en que decidí que no quería vivir así. Decidí que no quería vivir así porque no tenía sentido mi vida. Y no solo no tenía sentido mi vida, sino que tampoco no tenía sentido que mi hijo viviera así. ¿Mm? Con lo cual, cuando un ser humano se desespera, la desesperación es que no ves un camino, no ves una salida a la situación que tienes por ningún lado. Mires por donde mires y lo pienses como lo pienses. Yo entonces tenía 18 años, no tenía estudios, no tenía recursos, no podía salir del pueblo, con lo cual yo no estaba dispuesta a vivir esa vida de humillaciones, de desprecios y desde luego no estaba dispuesta a que mi hijo, a medida que fuera creciendo, bueno, pues pudiera escuchar en algún momento dado, tu madre es una puta, ¿no? Quiero decir, porque esas cosas en los pueblos, por desgracia, en las ciudades, con los años te vas dando cuenta que un barrio es como un pueblo en una ciudad grande. Yo llevo ya 32 años en Madrid, pero es verdad que a priori en un pueblo donde las familias se conocen, donde todos un poco sabemos, ¿no?, de dónde venimos y tal, pues era más complicado. Bien, yo tuve en su momento
preparé, no iba a decir un intento de suicidio, ¿no? O sea, se quedó en intento porque preparé el veneno con el que iba a envenenar a mi hijo y con el que me iba a envenenar yo, porque aquello no tenía ningún sentido. Y bueno, pues al final, eh, yo, que en aquella época además practicaba y era creyente, el Señor tuvo su forma de actuar, no, no lo llegué a cumplir. Pasé un día pasé de sufrir desesperación, de estar desesperada, de estar aproximadamente como 4 o 5 días sin dormir, es decir, de día aparentando que no me pasaba nada y de noche escondida llorando desesperadamente, a un lapsus de unos 8 meses que no tengo memoria de lo que ocurrió. Es decir, el día que yo decido que esto tiene que pasar, bueno, pues el Señor me priva de esa memoria, porque en 8 meses yo salgo de mi pueblo, me vengo a trabajar a Madrid y me vengo completamente independizada. Es decir, me vengo con trabajo, pero en esos 8 meses me imagino que yo seguí viviendo lo mismo que había estado viviendo hasta ese momento, pero no lo recuerdo. Lo que sí tengo el recuerdo es de ese día, cuando mi desesperación llega a tal punto donde ya yo decido que es el día. Los siguientes recuerdos que tengo es que ya estoy en Madrid, con trabajo, alquilando un piso y con mi hijo ya en Madrid preparando dónde va a ir a la guardería y todo esto. ¿Qué ocurre? Yo llego a Madrid a mediados de los, no, finales de los 80, donde en España estaba de moda lo que se viene a llamar, y si lo buscáis en internet, pues viene, la movida madrileña. La movida madrileña se puso de moda en Madrid por un alcalde que hubo en aquella época, que promocionaba sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Este alcalde colegueaba, y además salía en televisión, colegueaba con los jóvenes, salía en televisión promocionando los porros, el alcohol, en fin, y la vida díscola. Claro, España había salido de una dictadura donde supuestamente estábamos todos, bueno, pues subyugados y sin poder hacer nada y no sé cuántos, y los años 80 y los años 90 supusieron, especialmente para aquella juventud que nos tocó vivirlo, pues un explote de libertades. O sea, descubrimos la libertad, descubrimos bueno, una forma de vida diferente donde supuestamente éramos libres para hacer todo lo que nos diera la gana, y claro, eso implicó en la vida de aquella juventud dos cosas importantes. Una, que gente como yo, que había sido educada en una religión con fe, practicante y tal, pues se olvidara de Dios y se olvidara, en este caso, de la Iglesia Católica. Y yo entré al trapo. Yo me creí en aquella época todo lo que sigue diciendo el feminismo a día de hoy. O sea, que mi cuerpo es mío, que tengo derecho a hacer lo que me dé la gana, que puedo funcionar como los hombres, que no soy menos que los hombres, que además no necesito a los hombres, que puedo vivir y hacer lo que quiera. Claro, vosotros imaginaros mi situación. Yo venía de un sitio donde no podía salir a la calle sola, sin un niño, tampoco podía salir a la calle con mi hijo. De hecho, mi hijo, quien lo paseaba era mi hermana, que tenía novio, y donde estaba completamente vigilada y, por supuesto, bueno, pues humillada y despreciada, ¿no? Por haber sido madre sin casar. Y de pronto me veo en una ciudad grande como es Madrid, donde nadie te conoce, que, como os decía antes, con los años descubres que los barrios son como los pueblos, sobre todo si no te cambias de barrio, ¿no? En mi caso, llevo ya en este barrio 30 años, 33 años, y lógicamente, pues la gente que llevamos años en un barrio, al final somos un pueblo. Y resulta, claro, que yo llego aquí en esa época en la que lo que se me ofrece, ¿eh? Pues eso es divertirme. Yo tenía 21 añitos, 22 años cuando llegué a Madrid. Pues claro, a mí me sobraba Dios, me sobraba la iglesia, me sobraba todo. Yo entré al trapo, me creí todos los eslóganes que, repito, a día de hoy siguen promocionando el feminismo y los llamados progres, de cómo tenemos que vivir y de cómo tenemos que funcionar la mujer, ¿no? Y claro, eso tuvo su precio, ¿vale? Entonces, yo en aquella época, como digo, se pusieron de moda los porros, que se llevó prácticamente a toda una generación de jóvenes, porque del porro se pasaba a la heroína muy fácilmente, y murieron muchísimos jóvenes en aquella época en Madrid, en finales de los 80, inicios de los 90.
Y yo tuve la suerte de que el tema de los porros no me metí. El tema del alcohol, me había emborrachado una vez y la borrachera fue tan grande que ya nunca más me he vuelto a emborrachar. Yo salía, me tomaba un cubata o dos, pero punto, como mucho dos. Y eso ya era mucho. Pero sí empecé a, entre comillas, disfrutar de la noche. Claro, disfrutar de la noche implica que al final entras al trapo en lo que hoy se ha normalizado. Ese tipo de relaciones de tú en tu casa, yo en la mía, y así no nos molestamos, que son relaciones cómodas donde nos vemos para el gustirrinín y punto pelota. Son relaciones vacías, son relaciones que no tienen contenido y que acaban rompiéndose muy fácilmente. Y ya si te quedas embarazada, ni os digo lo rápido que se rompen. ¿Qué ocurre? Que yo me quedo embarazada en una relación de esas cómodas y el chico en cuestión dice que no me, vamos, que pase de todo, que lo que tengo que hacer es abortar, que ya yo tengo bastante ya con sacar un hijo adelante, que donde voy con dos, que él no me va a apoyar y de hecho él desaparece de Madrid, ¿vale? Él se marcha y no sé nada de él hasta 20 años después. ¿Qué ocurre? Que yo de pronto, es curioso que era consciente de que no tenía una relación de pareja, de que no tenía una relación de compromiso, de que no tenía una... Yo todo eso era consciente, pero de pronto me sentía abandonada. O sea, porque al fin de cuentas, este tipo ha estado conmigo, ha tenido relaciones conmigo, y este hijo es de los dos. Y me sentía abandonada. Bueno, porque las mujeres al final, ante la maternidad, esperamos que la gente, en este caso, que el hombre que te ha embarazado se responsabilice. Y, en todo caso, esperamos la comprensión de la familia que se supone que nos quiere para que nos apoye en seguir adelante con el embarazo. ¿Qué se encuentra la mujer hoy en día? Hostilidad ante la maternidad. Ante la maternidad ahora mismo, o sea, y repito, con el tema de los hombres, al hombre, a las mujeres no se les tiene que olvidar que ellos escuchan los mismos mensajes que nosotros, ellos escuchan que mi cuerpo es mío, que son cosas que decido yo, que no, que ellos no tienen nada que ver. Claro, cuando ellos embarazan a una mujer y no tienen planes de futuro contigo y no tienen mucho menos planes de ejercer de padres, pues lo que hacen es empujarte o animarte o a hacer que, chica, vayas a abortar, que no... Hoy en día en España es muy fácil, por desgracia, el aborto, ponen la alfombra roja, pero ya era fácil en su momento y no estaba tan abiertamente promocionado y tan abiertamente como hoy en día visto como un derecho. O sea, todo esa visión como un derecho, aunque la vendieron muy bien en los años 80 con la primera ley del aborto en España, es verdad que tuvo su tiempo. ¿Por qué digo que tuvo su tiempo? Porque para llegar a la ley que se hizo, a la ley que se reformó en el año 2010, se tuvo que preparar a la sociedad española para recibir esa ley tan nefasta, tan injusta y tan horrorosa que se hizo, que es de las peores legislaciones que hay, incluso comparándola con Europa. Porque esa ley del 2010 se nos vendió como una necesidad social para equipararnos con las legislaciones europeas, cuando nosotros con esa ley sobrepasamos todas las legislaciones europeas y para que la mujer no vaya a la cárcel, ¿no? Porque resulta que el Código Penal condenaba el aborto. Lo curioso, ¿cuál es? Que es que en España la mujer no ha ido a la cárcel nunca, ni siquiera en la época de Franco, por un aborto ilegal o por un autoaborto, o sea, jamás ha ido a la cárcel. Segundo, no nos tenían que equiparar con Europa, porque nosotros ya habíamos con la ley nuestra, la de 1986, la que vosotros, en los que me estéis escuchando de América Latina, la llamáis la ley de las tres causales. Con esa ley ya nos sobrepasábamos porque se incumplía todo y en España era el tercer supuesto, que era por problemas psicológicos para la madre, era el coladero, era el aborto libre aquí durante 20 años, hasta la ley del 2010. Y desde luego no nos tenía que comparar con Europa porque las europeas venían a España a abortar como siguen viniendo, porque la ley que se hace en el año 2010 todavía sobrepasa todas las legislaciones de la Unión Europea. ¿Qué ocurre? Que de esto no se habla. Simplemente, cuando se hacen este tipo de leyes, se les explica a la gente, a través sobre todo de los medios de comunicación, que es un logro social, que las mujeres hemos alcanzado una serie de derechos y que es nuestro derecho a hacer con nuestro cuerpo lo que queramos, y eso está muy inculcado. Entonces, vuelvo a lo que decía antes, hace un momento. La diferencia con otros años, con otras épocas anteriores, es que el aborto hoy en día
socialmente está aceptado, hay una ley que lo permite, por lo tanto es algo bueno, y como no se habla del posaborto, es algo malo. Cuando las mujeres, o sea, yo en aquel momento cuando me veo embarazada, me siento abandonada pues fui a un ginecólogo, cuando me enteré que estaba embarazada, el ginecólogo me dijo, mira, ves aquí que te van a ayudar, y el ves aquí que te van a ayudar. O sea, ya entonces, que repito, no estaba la cosa tan abierta como ahora, no estaba la cosa tan fácil como ahora, había profesionales que sí promocionaban de manera, bueno, pues desde su profesión, desde su trabajo, bueno, pues te decían, no te preocupes, profesionales de la medicina que han ideologizado su profesión desde hace muchos años y que, bueno, pues a día de hoy la siguen promocionando, ideologizando, eso significa que la van a ejercer mal. Este me dijo, mira, vete aquí, llama aquí por teléfono, aquí te van a ayudar. Claro, cuando yo llamo por teléfono, en una situación de angustia, de soledad, de miedo, en mi caso, yo no tenía problemas económicos, tenía un buen trabajo, estaba sacando a mi hijo adelante, es verdad que estaba sola, eso, bueno, pues podría ser un poco, generar un poco de miedo, también, que no digo que no, pero realmente el miedo al que yo me tuve que enfrentar fue quién era la guapa que le decía a la familia que estaba embarazada a través de segundas y además en soledad. O sea, yo había pasado un infierno por haber tenido a mi hijo y de pronto, desde que me entero que estoy embarazada hasta que llamo al centro, pasaron unos días, al centro este de abortos donde se supone que me iban a ayudar, yo vuelvo a revivir aquel infierno. Entonces, el miedo es libre, el miedo no se cuantifica. No hay 1 kilo de miedo ni 100 kilos de miedo. El miedo es miedo. Y el ser humano, por miedo, es capaz de hacer cualquier cosa. Matar, suicidarse, abortar, lo que sea. Es totalmente capaz, por lo que os digo, porque el miedo no se cuantifica. ¿Eh? Y lo que tú quieres es que ese miedo, esa angustia que estás viviendo se acabe cuanto antes. Cuando te dan una única opción, te dan la solución rápida, donde además no se va a enterar nadie, tú te agarras como un clavo ardiendo. Porque yo en mi caso no se enteró nadie que yo estuve embarazada en aquel momento y desde luego, bueno, pues no me agarré a ese clavo ardiendo y me vi abocada al aborto como cordero al matadero, como se siguen viendo las mujeres a día de hoy. ¿Por qué? Porque no se informa a la mujer. No se le informa a la mujer de que en el lugar donde está hay instituciones que la pueden ayudar, porque, bueno, el Estado, por desgracia, o los estados, los gobiernos no ayudan. O sea, una vez que el gobierno se mete o se implica para legislar sobre el aborto, pues luego no ofrece ayudas. En algunos países de Europa y en algunos países hay algunas ayudas, pero realmente cuando te metes a hacer una ley del aborto, la verdad es que lo último que te interesa es ayudar a la mujer para que tenga hijos. Al contrario, permites que haya toda una promoción para que la mujer se vea abocada al aborto. Y claro, nadie te informa que hay instituciones privadas que te pueden ayudar. En Madrid había instituciones Provida que podrían haberme ayudado, en mi caso, a hacer lo que yo hago muchas veces, que es intermediación familiar, el ayudarte, el acompañarte a dar la noticia a la familia, que parecerá una tontería, pero repito, cuando tienes miedo a enfrentarte a algo que ya has pasado por ello, que ya has vivido un infierno, ¿eh? Por haber sido, yo me vi incapaz. Y luego, cuando uno está angustiado, cuando uno tiene miedo, no es el momento de tomar una decisión. Pero claro, cuando no te dan opciones, repito, te agarras como a un clavo ardiendo, porque lo que quieres es que ese miedo se acabe y que esa angustia se acabe. Y entonces a mí me ofrecieron el aborto como algo fácil, sencillo, indoloro y que se acaba en 24 horas. O sea, y me lo ofrecieron en 24 horas, perdón, y en 24 horas me solucionaron el problema, entre comillas. ¿Mm? ¿Cuál es la realidad? Que hay un antes y un después. Y eso es para toda la vida. Mirar, cuando una mujer se enfrenta a un embarazo inesperado, si el embarazo sigue su curso, su vida va a cambiar además para bien, porque el tener un hijo es algo bueno. Si necesita ayuda y la recibe, mejor que mejor, ¿vale? Pero si acaba en aborto, bueno, su vida también va a cambiar. Y además va a cambiar para mal. ¿Por qué? Pues porque es algo contrario a nuestra naturaleza humana. El aborto es contrario a nuestra naturaleza biológica,
física y psicológica. Es decir, nuestro cuerpo, nuestra mente reacciona siempre, antes o después, a lo largo de toda nuestra historia vital. ¿Qué ocurre hoy en día? Que al haber esa desconcienciación social que hay sobre lo que implica el aborto y sobre lo que puede pasar con una mujer que pasa por un aborto, hay muchas mujeres, no son la mayoría, por desgracia la mayoría acaban sufriendo desde el momento del aborto las consecuencias, pero hay muchas mujeres que corren un tupido velo y que viven como si no hubiera pasado nada, ¿vale? Continúan con su vida, aparentemente como si no hubiera pasado nada, porque esto tampoco es verdad. O sea, no es verdad que esa mujer que tú ves, que hace una vida normal, que sale a la calle, que va a comprar, que sigue estudiando, que trabaja, que no sé cuántos, que no sé qué, no sufra el posaborto, porque no es cierto. ¿Eh? Claro que se sufre, solo que no es consciente de ello. No solo no es consciente de ello, sino que además no va a reconocer las problemáticas a las que se va a enfrentar en el después, aun siendo consciente que estás sufriendo el posaborto después de abortar, es decir, aun siendo consciente de que después de haber abortado estás llorando por los rincones y echas de menos, quieres que ese hijo vuelva, que te lo devuelvan, ¿por qué has hecho esto? O sea, cuando lo estás sufriendo, hay muchas problemáticas y muchas decisiones que tomas que no reconoces que sean causa de ese aborto. ¿Por qué? Porque el posaborto no existe. Y como el posaborto no existe, además, los que defienden el aborto dicen que son 4 locas las que sufren. 4 católicas o evangélicas, esas que tienen fe, esas son las que sufren. La mujer moderna de hoy en día, ¿qué va? La mujer moderna de hoy en día aborta, sigue con su vida tan estupenda y no le pasa absolutamente nada. Esta es la gran mentira, ¿vale? Porque la mujer moderna de hoy en día, primero, tenga fe o no tenga fe, la realidad del hecho en sí es el mismo en todas las mujeres y más tarde o más temprano en su existencia vital va a acabar sufriendo ese posaborto. ¿Por qué? Pues porque, como digo, va en contra de nuestra naturaleza. Y la naturaleza, aquí en España hay un dicho que yo no sé si lo habréis oído alguna vez, y es que Dios perdona siempre, el hombre a veces y la naturaleza nunca. Bueno, pues eso es real. ¿Eh? La naturaleza acabará pasando factura por ese hecho en tu vida, tanto si lo has hecho porque te ha dado la gana como si te has visto abocado al aborto por la razón que sea. Porque además, de alguna manera, la mayor parte de las mujeres se ven abocadas al aborto por algún tipo de problemática, abandono, opresión, miedo, angustia, donde no encuentra apoyos de ningún tipo, soledad, en fin, hay toda una variables de incluso, aun siendo una mujer consciente de que si se queda embarazada aborta y no pasa nada y lo tiene en teoría muy claro, la realidad es que el posaborto lo va a vivir antes o después a lo largo de su vida, porque los seres humanos somos los únicos animales capaces, pues un poco por lo que he dicho antes, ¿no? Eso que nos hace humanos, el pensar, el sentir, el crear, el desarrollar, eso que nos hace humanos, al final también nos acaba poniendo en nuestro sitio, ¿no? Todo lo que hacemos en la vida, todo tiene consecuencias. Y para bien o para mal, todas las decisiones que tomamos vamos a sufrir las consecuencias. Si son decisiones erróneas como esta, pues os garantizo que las consecuencias antes o después las vamos a sufrir. Mirad, yo cuando ya me enfrento a esta situación y tengo ese miedo y me agarro a ese clavo ardiendo y nadie me dice, como os he dicho antes, que aquí en Madrid podían haberme ayudado, nadie me cuenta cómo va a ser el aborto, qué consecuencias tiene el aborto, pues yo, como digo, entré como cordero al matadero. Como siguen entrando las mujeres, como siguen yendo las mujeres a día de hoy. Y lo primero que te hacen es tomarte tus datos. Te toman tus datos como el que va a una consulta o a algún sitio oficial y si es un centro privado, ¿vale? Si es un hospital, bueno, en un hospital también te mandan pasar a una sala de espera. Si es en un hospital, no es una sala de espera cualquiera donde estás con todo el mundo. Es una sala de espera aparte, ¿no? Y aquí en España ya en los hospitales públicos prácticamente no se hacen abortos. Cuando los abortos, sobre todo de segundo y tercer trimestre, los mandan que eran los que se hacían en la Seguridad Social antes del 2010, esos los mandan todos hoy en día a los centros privados, ¿no? A los negocios del aborto. Y luego el aborto del primer trimestre, por supuesto, es el que más se realiza en el mundo, ¿no? El del primer trimestre. Bueno, la realidad es que tú pasas, te toman los datos. Hace 25 años en España los datos se borraban. O sea, ni siquiera llegué a formar parte de las estadísticas de la época.
Cuando el gobierno de turno daba las cifras oficiales de los abortos en España, la gran mayoría, los que pagábamos en metálico, como al igual que a día de hoy, no, pero además es que en aquella época ni siquiera constábamos porque nuestros datos se borraban, ¿vale? Con la ley de protección de datos tienes que guardar los datos X tiempo y luego ya, bueno, se pueden borrar, pero en principio, bueno, la cuestión es que yo no llegué a formar parte ni siquiera de las estadísticas de la época, ¿vale? Y es un ambiente tan frío, porque uno de los protocolos que les enseñan a la gente que se dedica a esto es a no interactuar con las mujeres. En algunos sitios te tratan mal, en otros te tratan muy bien, como si eso fuera una fiesta, te dan hasta un caramelo. Es decir, ellos tienen su forma de trabajar para que las personas que están trabajando no les afecte, no se emocionen, no le digan a una chica, mira, niña, tú no estás preparada para abortar, vete a tu casa. O sea, se trata, ellos tienen un funcionamiento, una manera de funcionar para que tú termines de hacer lo que has ido a hacer, que es llegar al aborto, y las personas que allí están, pues no tengan que interactuar contigo y no tengan que dejarse llevar por las emociones. De hecho, hay pocas emociones, el ambiente es frío, el trato, pues no es que te anden a palos, pero vamos, no hay ningún tipo de cariño, salvo en lo que os digo que a veces pues te tratan como si fueras una niña y luego después del aborto te dan un caramelo, o sea, como si fuera, en fin, bueno, pues son cosas que se hacen para suavizar en la mujer el dolor. Ellos son conscientes de que esto no es cualquier cosa, ¿no? En mi caso, hace 25 años, como yo entraba en esa tercera causal por problemas psicológicos para la madre, bueno, pues un psiquiatra tenía que hacer un informe. ¿Qué ocurre? Que los psiquiatras, y digo psiquiatras entre comillas, porque muchos de ellos ni lo eran, trabajaban para los abortorios, para los centros donde se iba a practicar el aborto, que eso era ilegal, pero se permitía. Entonces los informes eran estándar. Solo tenía que el de turno, el que estuviera allí, se fuera psiquiatra o no, porque eso al final en ese momento no te enterabas, en los últimos tiempos, en algunos centros de abortos que el mundillo Provida ha conseguido cerrar en España, bueno, pues ha habido médicos que ni siquiera eran médicos. O sea, con esto un poco os digo todo de cómo funciona, ¿no? Este negocio. Y en este negocio da igual. Uno sabe hacer abortos y lo contratan y aburrir. Y no pasa nada, porque no se investiga desde el gobierno. Entonces, bueno, pues a mí el tipo que me atendió ni siquiera me preguntó por qué estaba aquí. Antes de llegar al tipo este, te pasaban a hacer una ecografía. El protocolo en las ecografías es que tú no veas la ecografía. Hoy en día con los aparatos ecográficos, una de las cosas que hacen, que con el zoom minimizan para que se vea mucho menos o de la misma manera que te lo pueden ampliar y ver a tu hijo de una manera más visible y más palpable. En este tipo de centros lo que hacen es minimizar y decir, no, eso es un puntito, eso no es nada. Y no se ve nada en el caso de que la mujer se les escape y se asome a ver el ecografía, ¿vale? No sé cuánto tiempo nos queda, la verdad, pero bueno, voy a Bueno, tratar de no alargarlo mucho, de no vale, alargarlo mucho más, por si alguien quiere preguntar. Pero bueno, de creo que acuerdo. queda un poco la parte más importante de Ujú. cómo lo vivimos las mujeres en este proceso. Luego, a mí el tipo que me hizo la ecografía me hizo con la mano una seña, me dijo, no te preocupes, esto es un trozo de tejido. Cuando tú tomas esa decisión, tienes cierta conciencia de la realidad que estás viviendo. Es verdad que la conciencia humana la podemos solapar y la podemos tapar y engañar. Y bueno, pues de alguna manera yo es lo que hice, ¿no? Me dijo que era un tejido, pues así lo quise asumir y a correr. Pero la verdad es que no, que en el fondo de tu corazón, la segunda certeza que no os la he contado y que os la contaré ahora, que tenemos las mujeres y que eso nadie con ningún argumento no lo puede quitar, porque eso es algo que va intrínseco con nosotras. Bueno, pues es que cuando entramos por la puerta de un centro de abortos entramos dos y cuando salimos una. O sea, alguien se ha quedado en el camino. No ese grupo de células que te han dicho, no ese tejido que te han dicho, no, no, no. Ese alguien es tu hijo. Entonces se reafirma esa certeza de que estás embarazada de un hijo, ¿no? Y de que ese hijo se ha quedado allí. Bueno, yo después de
ecografía, que por supuesto, como digo, no te enseñan el ecógrafo, está totalmente prohibido que lo veas, pasas en aquel entonces, pasabas al supuesto psiquiatra, que a mí, repito, no me preguntó nada ni me dijo nada, y ellos te ponían tu nombre, los informes eran todos estándar, todos iguales. Ponían tu nombre, lo firmaban y a correr. Lo que sí tenían interés es que firmaras el consentimiento informado. El consentimiento informado es un documento que hay que firmar para cualquier tipo de intervención quirúrgica. Y en cualquier tipo de intervención quirúrgica te tienen que explicar en qué consiste la intervención y qué consecuencias puede. Bien, aquí, por supuesto, no te explican absolutamente nada, no te dejan prácticamente leer el consentimiento informado, lo que te dicen esto es un documento para que tú autorices la intervención, no te preocupes, esto ya ahí te ponen unas consecuencias físicas, pero que ya no ocurren. Esto pasaba cuando los abortos eran clandestinos, ahora estamos muy bien preparados, tenemos material de última generación, el personal está muy bien preparado, no te preocupes porque esto ya no pasa. Y por supuesto de las consecuencias psicológicas no se habla. O sea, esas no existen, ¿vale? Con lo cual, sobre el papel no están escritas, pero es que si os metéis en las páginas web de los centros de abortos legalizados, tanto en España como fuera de España, específicamente sí dicen, no tiene consecuencias psicológicas. Entonces, cuando una chica va buscando información, se mete en una web de este tipo y ve que no tiene consecuencias psicológicas, pues hombre, no se plantea ni siquiera las consecuencias físicas, las graves que pueden llegar a ser, ¿vale? Y luego está ese proceso que tienes que hacer solo. Yo en mi caso fui sola, no me acompañó nadie, porque como ya os he dicho, no se lo había contado a nadie. Pero en el caso de las mujeres que van acompañadas, por la madre, por el novio, por las amigas, ellos se quedan en la sala de espera. Y tú ese fin de proceso, ¿no? Desde que ya has pasado, te llaman y tienes que pasar al quirófano, ese recorrido, por muy pequeño que sea ese pasillo que tengas que recorrer, muy pequeño o largo, da igual, lo que tú sientes es una soledad tan grande que además no entiendes cómo las personas que te dicen que te quieren no te apoyan y no quieren a tu hijo. Porque tú no quieres estar ahí. Tú estás ahí y el problema de cruzar el umbral de esa puerta es que no hay marcha atrás. Es muy difícil dar marcha atrás ahí y además en muchos casos no te lo permiten. Porque a estos negociantes lo que les interesa es el negocio. Tanto si lo pagas tú como si lo paga, en este caso en España, la Seguridad Social, ¿no? Entonces, si tú te arrepientes, ya lo que hacen es sedarte y practicarte el aborto en contra de tu voluntad. Una vez que les has firmado el consentimiento informado, con la primera ley y ahora con la segunda, que solo les protege a ellos, pueden hacer contigo lo que quieran. Y mirar, el proceso de un aborto es igual para todas las mujeres. Es decir, no hay mujeres que aborten por la oreja, otras por la nariz y otras no. Todas las mujeres que vivimos un aborto provocado nos tienen que vaciar, nos tenemos que, perdón, pensé que nos tenemos que abrir de piernas y nos tienen que vaciar. Y ese es un hecho objetivo, es un hecho por el que pasamos todos, ¿vale? ¿Cómo afrontemos ese hecho después? Es verdad que hay mujeres que tienen más resiliencia que otras, pero la realidad es que el hecho en sí es igual para todas. No hay otra manera de abortar un hijo. Yo tuve mala suerte y la mala suerte que yo tuve no he sido la única. Yo a lo largo de estos 20 años que estoy ayudando a mujeres, pues muchas de ellas acaban contándote la misma vivencia, ¿no? Y es que como a esta gente no les importamos nada, a mí el tipo que me hizo la ecografía me había dicho que no me preocupara, que era un tipo de tejido, pero claro, una de las cosas que no te cuentan y que no cuentan en ningún sitio es que una vez que te han hecho un aborto, en el primer trimestre de embarazo, o el que hacen desde las 16 semanas hasta la 20, que es por dilatación y curetaje, que se consiste en despedazar a los bebés, la sorpresa que te llevas, la que yo me llevé, es que el tipo que me hizo el aborto se largó, la tipa que estaba con él se largó, y a mí me dejó los restos de mi hijo en una bandeja allí a mi lado. Claro, comprobar de primera mano que mi hijo no era un tejido, que era como vosotros y como yo, pero eso sí, pequeñito y además cortado en pedacitos. ¿Por qué los ponen en una bandeja? Porque tienen que comprobar que no se ha quedado ningún trozo dentro, ¿vale? Yo me desmoroné en ese momento, ¿no? Me quedé sin respiración, literal. No sé cómo llegué a mi casa, no sé ni cómo me vestí, ni cómo salí de allí. No tengo ese recuerdo, no tengo tampoco mucho interés en recordarlo, pero no sé cómo llegué a mi casa. Lo que sí sé es que me pasé un fin de semana llorando y como os decía antes,
el ser humano es el animal que es capaz, por eso somos humanos, de sobrevivir a los hechos traumáticos, a las catástrofes, a las guerras, a las... Es decir, somos capaces. Y eso, las mujeres además somos todavía más capaces de vivir sufriendo. ¿Eh? Esa es una diferencia que tenemos con los hombres. Pero nosotras tenemos mucha más capacidad de vivir sufriendo. Y como además nos dejan solas, nadie nos quiere escuchar, ¿vale? Pues al final te lo comes en silencio y en soledad. Y piensas que es a ti sola la que te pasa. Que eso no le pasa a las demás. Porque tú sabes que tu vecina ha abortado y que la ves, bueno, pues que sale, que entra, que se divierte, que no sé cuántos, que no sé qué. Claro, la realidad es cuando uno está sola en su casa. La realidad es cuando estás en la ducha. En la ducha es un lugar donde podemos llorar desesperadamente que cuando sales de la ducha no se nota. ¿Eh? La realidad es cuando te metes en la cama tú sola contigo misma. Es decir, la vida nos cambia y nos cambia para mal. Y ya para no hacer el cuento más largo, yo pasé unos años de infierno, de vivir un infierno, de sufrir las consecuencias del aborto. O sea, bueno, pues yo buscando, una de las cosas que nos queda a las mujeres después de pasar por un aborto es que no nos merecemos nada bueno de lo que nos pasa en la vida. Por lo tanto, un siguiente embarazo no es nada bueno, pero sí lo buscamos. Es decir, se genera una necesidad ansiosa de volverse a quedar embarazada y para buscar un embarazo para reparar la pérdida anterior, pero en muchos casos te vuelves a encontrar en la misma situación que la vez anterior y acaba en aborto. Los abortos repetitivos, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, son consecuencia del primero. Hay una realidad que la mujer tiene que asumir antes o después, una vez que ha pasado por un aborto provocado. Y yo me costó años, pero bueno, pues es otro hecho objetivo. Y es que, por eso decía yo que esa certeza va contigo siempre, ¿no? Yo soy madre de 2 hijos. Soy madre de un hijo vivo que tiene 35 años ahora mismo, un chaval estupendo, que mide un 86, guapísimo, con el que hablo, con el que discuto. Y cuando me da un abrazo y me dice, mamá, te quiero más que a nadie en el mundo entero, no os puedo ni contar cómo me siento yo. Pero también soy madre de un hijo muerto. Un hijo muerto que podría tener 25 años, 26, al que no le puedo poner ni el rostro. Y esa realidad no la vamos a tener que enfrentar antes o después a lo largo de la existencia vital de una mujer. ¿Mm? Yo cada día estoy recibiendo a mujeres que han abortado hace 27 años, hace 30 años. La última que he atendido abortó hace 35 años. Y se ha despertado el posaborto con una virulencia que no os quiero ni contar. Con lo cual, el posaborto existe, hay que darlo a conocer. ¿Mm? Y desde luego hay que estar dispuesto a ayudar a la mujer antes para que no llegue a abortar, pero también en el después. Si antes, cuando una mujer se enfrenta a un embarazo inesperado, hay que escucharla, hay que acogerla y que ella se vea querida y que se vea que le importa a alguien, en el después más todavía. Porque el destrozo que hace el aborto en la mujer y en el hombre ¿eh? Va a implicar y va a generar en una sociedad problemas sociales muy importantes como la violencia. Para dejar un mensaje de esperanza, os digo, ¿del posaborto se puede sanar y se puede salir? Sí. Hay pocas ayudas, hay una parte psicológica que necesita ayuda psicológica, porque el posaborto tiene 3 heridas importantes. La psicológica, que es la herida humana, la espiritual, que es una cuestión de conciencia, no es una cuestión de fe. Es decir, las mujeres que tienen fe y las mujeres que no tienen fe tienen conciencia, porque la conciencia es algo con lo que nace el ser humano, y eso no es mi invento de ningún otro ser humano, y es algo que va con nosotros. Y el duelo. Y el duelo es complicadísimo. ¿Que se puede salir adelante? Sí. Recibiendo la ayuda adecuada, tanto la ayuda psicológica, pero también os digo que solo Dios sana completamente pues esa herida tan profunda que humanamente tiene tan pocas ayudas. ¿Mm? Pero se puede vivir, si no te olvidas de tu hijo, pero sí puedes vivir con serenidad. Poderse se puede. Así que, por mi parte, eh, muchas gracias. Y bueno, si queréis preguntar alguna cosa, pues
Muchas gracias, Esperanza. No sé si alguno de los oyentes se decide hacer alguna pregunta, por el chat no ha llegado ninguna, pero a mí sí me habría gustado que profundizaras un poquito más en la última idea de todas, que es cómo se sale del trauma, cómo se puede superar un trauma posaborto. ¿Alguna cosa concreta? Pues primero con ayuda psicológica, porque las alteraciones psicológicas son importantes. Hay una alteración de conducta, ese antes y ese después. Una de las cosas que altera es la conducta, la forma de relacionarnos con los seres humanos. En el hombre pasa igual, ¿eh? La forma de relacionarte con la familia, la forma de relacionarte con los hombres, o en el caso de los hombres, la forma de relacionarte con las mujeres, pero también la forma de relacionarte socialmente. Por eso el aborto tiene consecuencias a nivel social. Es decir, el aborto tú lo vives, pero no solo lo vas a sufrir tú. ¿Por qué? Porque ese cambio de conducta va a repercutir en tu familia, va a repercutir en tu entorno laboral y, en definitiva, si vas sumando las mujeres y hombres que pasamos por el aborto, al final repercute en la sociedad en general. Entonces, hay una parte psicológica que necesita ayuda psicológica, pero hay una parte espiritual que es la que se rompe. O sea, el destrozo no es solo psicológico, el destrozo es en lo más profundo de tu ser. ¿Por qué? Por lo que he dicho al principio. Porque al ser antinatural, nuestro cuerpo, nuestra mente, tanto en el del hombre como el de la mujer, están preparados, y esto no es invento del hombre, esto es naturaleza en estado puro, para acoger, para cuidar, para un proceso de 9 meses de un embarazo, todo lo que violentamente haga en contra, la naturaleza física, biológica y psicológica se va a revelar, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que como se niega el posaborto, desde el punto de vista de los gobiernos y de las entidades sociales, en España sería salud mental y servicios sociales, etcétera, etcétera, pues como niegan el posaborto, te niegan la ayuda. Aquí las mujeres a veces van al psicólogo en la seguridad social y el psicólogo ellas llegan diciendo claramente: aborté hace un mes o hace 3 meses y no paro de llorar y no paro de pedir que me devuelvan a mi hijo y no paro de... Y el psicólogo de turno les dice: no, no, tranquila, que eso no es por el aborto. El aborto no es nada, tú no te preocupes, eso se olvida. Y claro, hace un pan con unas tortas, la verdad, porque le destrozas, porque tú vas a un profesional que entiende de la mente, que entiende que te puede ayudar, pero si ya de primeras no solo no te comprende, por un poco por lo que decía también hace un rato, ¿no? La ideologización de las profesiones, la profesión de médico, la profesión de psiquiatra, la profesión de psicólogo, la profesión de juez, la profesión de terapeuta, educador, gente que se dedica pues, al tema de los servicios sociales. Si esas profesiones que son tan importantes y tan transversales con la sociedad a la que tienen que atender se ideologizan, ideologizar, sabéis lo que significa, ¿no? Es, bueno, pues, te cambia el chip, porque un médico estudia para curar, para sanar y para investigar para cómo se curan las enfermedades. Ideologizar esa profesión implica, pues eso, que puedes ser capaz de realizar abortos habiendo estudiado la carrera de medicina, pues ejerces tu profesión mal y haces mucho daño también a la sociedad, ¿vale? Y desde el punto de vista espiritual, que es verdad, que es una cuestión de conciencia, a nosotras nadie nos ayuda a pasar el duelo. Dios cura todo y lo sana todo. Pero es verdad que cuando has llevado una vida desordenada, el volver a Dios también es difícil. ¿Se puede? Se puede. Porque de verdad que Dios sana todo. Incluso el duelo, que es lo más complicado que vivimos las mujeres, que enfrentamos las mujeres y los hombres después de un aborto. ¿Por qué? Porque esos hijos, y vuelvo a la certeza de la que os hablaba, no existen para el mundo. Los hijos abortados en un aborto provocado, al igual que los hijos que se pierden en un aborto espontáneo, para el resto del mundo no existen. Pero para ti como mujer, para ti como hombre, tú sabes que ha existido. Tienes, en el caso de las mujeres además, tenemos esa certeza absoluta porque hemos vivido el aborto de manera física. Con lo cual, ese duelo se atasca. Nadie te da el pésame. Ese hijo muerto no tiene entierro, nadie te acompaña en el dolor, nadie te reconoce el dolor por la pérdida. No tienes tumba donde ir a llorar. Con lo cual, cuando los duelos atascan, los duelos generan autolesión. Y las mujeres tenemos muchas formas y maneras de autolesionarnos. Entonces aquí, la mejor manera de gestionarlo es a través de
profesionales de la psicología y en muchos casos de la psiquiatría. Pero realmente, si una mujer tiene fe, también es un poquito más fácil de ayudarla porque tiene la esperanza del perdón. Porque el sentimiento de culpa no nos deja perdonarnos a nosotras mismas. Entonces, la fe con el tiempo ayuda, y ayuda mucho, porque Dios cura, Dios sana cualquier herida que tengas. Y es la única manera de, si no recibes ayuda psicológica, es a través de la fe, cómo te puedes curar. No hay otra forma. Muy bien, muchas gracias, Esperanza. No sé si alguien de los oyentes se anima a preguntar algo. No, no se animan. Bueno, pues nada, pues lo dejamos aquí. Buenas noches, Esperanza, que Buenas noches. es hora de cenar ya en España desde hace un ratito, ¿verdad? Buenas tardes a los oyentes de Nicaragua, de Radio Esplendor de la Verdad, Radio Fe y Radio Estrella del Mar. Y bueno, nos vemos o nos oímos el próximo sábado en otra sesión de estas. Un abrazo, hasta otra. Un abrazo a todos.